Buenas tardes. Este es el último tema de la materia. Vamos a ver procesos multivariados. Es un tema bastante complejo. La idea no es, digamos, de que ustedes sean expertos en multivariados. Para ser experto en multivariados hay que tomar varios cursos y generalmente son cursos de posgrado. En el grado, lo máximo que se logra ver es lo que vamos a hacer ahora, que sería los procesos multivariados a los efectos de que ustedes detecten cuando tienen un problema multivariado. Es importante saber, digamos, saber en qué momento se produce o cómo me doy cuenta que tengo un proceso multivariado. Y luego, una vez que tengo el proceso, poder saber, una vez que tengo el problema, saber cómo lo soluciono. Lo que no implica de que ustedes a lo mejor digan, no, bueno, pero yo un análisis discriminante no lo sé hacer, es verdad. Pero sabiendo qué es lo que hay que hacer, sí van a ir a buscar a alguien que les ayude. ¿Entienden? O sea, técnicos en estadística se encuentran. Expertos en el tema se encuentran. El problema está en que cuando uno hace la investigación de mercado, aparece el problema y ese problema es lo que hay que determinar. Y eso no lo puede hacer ni el matemático, no, tiene que hacer alguien que estudie el mercado. Alguien que entienda de qué es lo que se está hablando. Una vez que uno define cuál es el problema, a partir de ahí se va al técnico y le dice, haceme un análisis, por ejemplo, exploratorio con esta base de datos. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer va a ser tratar de entender qué es un proceso multivariado y vamos a ver hoy un grupo de técnicas. La clase que viene vamos a terminar las técnicas exploratorias y vamos a hacer una aplicación que es la aplicación que ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos, como el último trabajo práctico, que sería la caracterización de los whiskies, que era un trabajo que pidió no lo hicimos nosotros, esa base de datos, ese trabajo no es nuestro, lo hicieron en Francia ese trabajo, una caracterización de whiskies. Bien. Cuando uno habla de métodos multivariados, hay que tener en principio algunos términos en claro. Y es bastante, la terminología técnica que se maneja es bastante amplia. La primera es la diferencia que hay entre KDD y data mining. Son dos términos que obligadamente aparecen cuando uno hace investigación de mercado. El KDD sería, digamos, descubrimiento de conocimiento en base de datos. El nombre, ahí tienen el KDD sería el acrónimo de las palabras en inglés. Fíjense qué es lo que tiene por objeto. Extracción de información no trivial, implícita, desconocida y potencialmente útil. O sea, son tres condiciones que tiene que cumplir el producto del KDD. Que lo que saque el KDD sea no trivial, implícito. Eso, al decir no trivial, significa que no es tan sencillo. Implícito significa que está oculto, que está dentro de la base de datos. En realidad,
¿qué es lo que se tiene? Lo que se tiene son las bases de datos que están armadas por encuestas, entrevistas y todas las técnicas que ustedes a esta altura ya del curso conocen. Todos los resultados de las observaciones van a parar a base de datos. Luego, a través de un proceso KDD, se obtiene información no trivial, o sea que es una información no a simple vista, no es fácil de verla. Conocimientos, cuando hablamos de esto que es desconocida, información desconocida o novedosa, estamos haciendo referencia a los conocimientos. ¿Y en qué va a influir esto? Esto va a influir en la competitividad y obviamente en los negocios. Bien, ahora, hasta acá el KDD. El KDD no es exclusivo de la investigación de mercado, sino que es más amplio. El KDD se utiliza para biología, para bioingeniería, se utiliza para múltiples problemas. Ahora, dentro del grupo de problemas que maneja KDD está lo que se llama el data mining. Traducido a nuestro idioma sería minería de datos, que por eso dice forma parte del KDD, o sea, es una parte del KDD, pero es una herramienta de investigación de mercado. ¿Y qué es lo que permite hacer? Permite explorar la base de datos y obtener patrones de comportamiento. Ese es el objetivo del data mining. O sea, en realidad el nombre de data mining proviene de una, digamos, de una analogía que se hace con lo que sería la búsqueda de un mineral en una mina. O sea, que uno va haciendo, va encontrando la beta, va buscando la beta y luego sigue la beta. Bueno, y eso es lo que se hace acá con el data mining. Un típico ejemplo, pero se dan cuenta, digamos, que el data mining tiene un objetivo que es muy claro. Si bien este es un objetivo más general, porque acá lleva a conocimientos, ahí lleva a conocimientos el KDD, el data mining tiene un objetivo particular, que en la investigación de mercado sería encontrar los patrones de comportamiento. Un típico ejemplo que ustedes pueden tomar es Google. No sé si ustedes se han dado cuenta que Google es medio como que está por encima de ustedes y cuando ustedes están consultando una cosa, en un costadito les muestra una propaganda de un tema que a lo mejor tiene interés por parte de ustedes. ¿Qué es lo que hace Google? Google sabe, a través del número de IP, sabe cuál es la computadora de la cual se hizo la consulta. Y él va grabando todas las consultas, graba todo lo que se consulta. Si ustedes hacen una compra de un pasaje, eso también va a parar a las bases de datos. Entonces se guarda una inmensa cantidad de datos en bases de datos que esas serían, digamos, acciones particulares o intereses particulares de los usuarios de Google. Claro, en realidad uno entra a Google buscando información. Yo les cuento, en mi caso, por ejemplo, yo saqué un pasaje el año pasado saqué un pasaje por una de esas páginas, el Despegar. En Despegar saqué un pasaje a Colombia. Bueno, permanentemente, o sea, saben que yo fui a Colombia, entonces dice,
esta persona está interesada en Colombia. Entonces me mandan información y yo ya no tengo interés en viajar a Colombia. Sin embargo, se han dado cuenta que estoy buscando información sobre Dubái. Y entonces todo el tiempo, a cada rato, yo estoy buscando a lo mejor otra cosa. A lo mejor estoy buscando algo de acá del data mining o de investigación de mercado. Al costadito me sale excursión en Dubái, digamos, $230 el helicóptero, ¿viste? Para ver el Jumeirah, ¿viste? Que sería la palmera, ¿viste? ¿Cómo lo sabe ellos? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que yo estoy por viajar a Dubái? ¿Cómo sabe si yo nunca he tenido contacto con ellos explícito de eso? No. ¿Cómo lo sabe? Lo saben porque, se dio cuenta de que yo estuve buscando bastante información sobre Dubái. Estuve buscando, por ejemplo, cuáles son las comidas típicas de Dubái. Entonces, ya directamente infieren de que yo estoy por viajar. Efectivamente es así. Efectivamente es así. Entonces, pero es increíble, digamos, que deduzca cosas sin que uno vaya específicamente a decirle, voy a viajar. Eso estaba implícito. A eso es lo que se refiere con esto, ¿ves? No trivial implícita. No sé si ¿se entendieron el ejemplo? Si tienen alguna duda, pregunten, ¿eh? No hay ningún problema. Bien, vamos a ver qué es el data mining. En realidad el data mining es un matrimonio entre dos ciencias. Una sería la informática y la otra es la estadística. ¿Qué aporta la informática? La informática aporta estas herramientas: inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de el learning machine, sería, digamos, el aprendizaje por parte de las máquinas. O sea, ¿de qué manera las máquinas pueden reconocer, por ejemplo, un objeto? ¿De qué manera pueden aprender? Todo eso tiene que ver con lo que se llama una disciplina de la informática, que es el aprendizaje de máquinas. Las bases de datos, que sería cómo se organizan. Otra disciplina de la informática, que es cómo organizan los datos. Ustedes ya saben, porque lo hemos visto en clases pasadas, que datos que están sin estructurar, como sería el caso de las investigaciones cualitativas, hay que estructurarlos. Y luego hay que armar los datos estructurados en una estructura que hemos llamado base de datos estadística. ¿Cierto? Bien. Y por el otro lado, las ciencias de la computación proveen los mecanismos, los algoritmos necesarios para el proceso de esos datos. ¿Qué es lo que aporta la estadística? La estadística aporta lo que serían los métodos multivariados. Ustedes hasta ahora, con Guido, han estudiado el análisis univariado y el análisis bivariado. Eso es lo que han estado estudiando hasta ahora. Univariado y bivariado. Bien, cuando hablamos del data mining, específicamente estamos haciendo referencia a los métodos multivariados. No hablamos de los univariados porque los univariados solucionan problemas que están muy bien definidos. Ustedes recuerden que en el caso del bivariado, por ejemplo, era una y en función de una x. Y nada más, se sabía perfectamente cuál era la y, cuál era la x. En cambio acá, el problema está en que muchas veces no se sabe cómo es la relación de dependencia, pero sí se sabe que, o se sospecha,
que hay relación. Entonces hay que intentar descubrir cuál es esa relación. Para eso, los métodos multivariados son bastante, hay un conjunto de técnicas muy grande, es un enjambre de técnicas que se pueden agrupar en esto: clasificación y regresión. Ya lo vamos a ir viendo, ahora simplemente ténganlo presente, después lo vamos a ir viendo con ejemplos. Clasificación y regresión. Cuando habla de regresión lineal. Regresión lineal, ustedes vieron la regresión lineal con Guido. ¿Cuándo se da una regresión lineal? Cuando hay una I, que es numérica, y la X, ¿cómo es? También numérica, exacto. También numérica. Entonces, cuando hablamos de multivariado, estamos hablando de el mismo concepto de la regresión lineal que ustedes habían visto, de una I con una X, nada más que ahora hablamos de una I en función de varias X. Cuando hablamos de clasificación, estamos hablando de clasificar, por ejemplo, variables, o sea, clasificar casos. Por ejemplo, clientes que tienen mucho en común. Sería lo que llamamos en investigación de mercado los segmentos. Productos que tienen características en común. Esas son todas técnicas de clasificación. El clustering sería encontrar cuáles son esos grupos. En el otro los clasifica, y en el clustering lo que hace es, si bien es una clasificación, pero ya directamente voy a decir, el grupo de variables está formado por esto y esto. El grupo de consumidores está formado por esto y esto. O sea, encuentra cosas en común y los agrupa. Después tenemos tres herramientas más que tienen que ver fundamentalmente con los razonamientos. Serían redes neuronales, máquinas de soporte vectorial y árboles de decisión. Son también herramientas que tienen que ver básicamente cómo manipular los datos. Veamos cuándo tenemos un problema multivariado. Y quiero ahora que quede clarísima la distinción con lo que sería un problema univariado. Para que haya un problema multivariado, deben medirse más de dos variables. Nosotros habíamos visto, cuando vimos investigación causal, vimos un modelo de este tipo, por ejemplo. Y A más B más A por B más el error. Nosotros decíamos que esta era una variable categórica y que esta también era una variable categórica. Pero, ¿cuál es la diferencia? Si yo pregunto, ¿cuántas variables se miden ahí? En ese modelo. ¿Cuántas variables se miden? ¿Una o tres? Una, claro. ¿Cuál sería la que se mide? La I. Esta se mide. Estas otras se fijan. Acá se mide y estas se fijan. O sea, en definitiva, el investigador es el que pone los valores, porque él es el que arma los grupos para compararlos entre sí. Por eso, si bien acá la I es función
de una X y de otra X categóricas, la diferencia está en que estas categóricas no se miden. El investigador la fija y mide una sola, que sería la respuesta. Por eso este modelo no es un modelo multivariado. Este es un modelo univariado. Tiene una sola variable que se mide. ¿Quedó claro eso? Bien. Veamos ejemplos. Veamos algunos ejemplos. Caracterización de productos. Estos son ejemplos típicos de investigación de mercado. Caracterización de productos. ¿Qué significa caracterizar un producto? Cuando uno tiene un producto, tiene muchos atributos. Los productos tienen muchos atributos. Serían características. Supongamos, digamos, computadora, tendríamos, por ejemplo, color, tendríamos capacidad de memoria RAM, tendríamos teclado anatómico, tendríamos pantalla táctil. Todas esas son atributos. Cuando uno tiene muchos atributos, es difícil poder decir esta computadora es mejor que esta otra computadora. ¿Por qué? Porque es difícil comparar atributo a atributo, y especialmente cuando los atributos son un número considerable, como suelen ser los atributos de un producto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de, entre todos los atributos, determinar cuáles son los atributos que netamente hacen que haga diferente un producto de otro. O sea, eso es lo que se llama caracterización de un producto. O sea, definir cuáles son los atributos que yo tengo que ir a ver, a medir. Seguramente, si vamos a hablar de una computadora, en primer lugar sea la capacidad de proceso. Que la capacidad de proceso va a estar dada a lo mejor por la memoria RAM, la velocidad de disco, la velocidad del procesador, cuántos procesadores tiene. ¿Se entiende esto? Y a lo mejor va a ser un atributo, un factor de menor importancia, más allá en una de esas la comodidad, como ser el teclado. Después, si tengo el teclado que sea anatómico o esos teclados, ¿vieron esos teclados que hay ahora ondulados así? Que dicen que son anatómicos, yo no me puedo acostumbrar. Yo estoy acostumbrado a este nomás. Bueno, eso es una caracterización de productos. Detección de segmentos de mercado. Ese creo que no hace falta mucha explicación. En ese lo que yo estoy buscando es grupos de consumidores, características de los grupos de clientes. Fíjense, lo interesante de esto es lo siguiente. En la base de datos, ¿ustedes qué tienen? ¿Información de quién tienen? Por ejemplo, esa investigación que están haciendo ahora de los jóvenes Y. ¿Quiénes son los que están en la base de datos? ¿Información de quién? De cada uno de los entrevistados, de cada joven. O sea, individuos. ¿Qué sería lo que a mí me interesaría desde el punto de vista de un segmento? Ver, por ejemplo, entre los jóvenes, qué características tienen aquellos que, supongamos, practican deportes. Entonces digo, mire, voy a segmentar de todos los encuestados que tengo, quiénes son los que practican deporte. ¿Por qué? Porque a ese grupo, y tengo que ver qué características tiene ese grupo. O sea, si los que practican deporte, qué es lo que les gusta o qué les gusta adicionalmente. De esa forma voy a tener para luego ofrecerle productos. Entonces, cada vez que yo vea un deportista, ya no me va a hacer falta estarle preguntando, ¿a usted le gusta la raqueta así? No, mire qué raqueta tengo. Y ya voy a ofrecer el producto directamente. ¿Me entienden?
Eso sería detección de segmentos. Selección de candidatos a un puesto. Esto es muy curioso. Uno dice, ¿qué es eso? Si yo tengo para seleccionar un... Yo les cuento cómo surgió eso. Hace unos años atrás, una importante zapatería bastante grande saca un aviso para tomar 5 vendedores. Y en el aviso decía presentar currículum y sacar turno para la entrevista, decía. Bueno, resulta que eran 5 puestos y se presentaron 60 aspirantes. Cada uno había llevado su currículum y claro, eran 60 carpetas que había que estudiar. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a ver cada una de las carpetas una por una y cuando voy en la carpeta 15 ya me olvidé de las características de la carpeta 1. Lo mismo pasa con las entrevistas. Lo que le pregunté a uno en la 15 o lo que me contó en la 15, ¿qué era lo que me había dicho el de la 21? Es imposible evaluar eso. Entonces, la persona que estaba encargada de recursos humanos en ese momento, bueno, solicitó ayuda y me tocó asistirlo. ¿Y qué es lo que hice yo? Obtuve un patrón, o sea, desde luego que se marcó cuáles eran los puntos, cuáles eran las variables que tenían que cargar de los currículum. Eso fue a parar a una base de datos que eran los currículum. Y a su vez, también hubo una base de datos de las entrevistas, donde se trató de normalizar lo que se le preguntaba. Porque si no, había que estar preguntando, si bien en toda entrevista hay cosas que son particulares, pero por lo menos los aspectos principales tenían que estar. Y todo eso se armó dos bases de datos, y a través de esas bases de datos, me tocó a mí decir, en principio, quiénes eran los 5 mejores candidatos. Porque los 5 mejores de los 60 iban a ocupar los puestos. En este caso, el dueño no quería ningún acomodo. O sea, él quería que exista una regla objetiva por la cual se pueda evaluar. Bueno, ¿qué es lo que hice yo? Estudié de ese grupo de 60, qué cosas eran las que caracterizaba al grupo. A partir de ahí, esos son patrones. Obtuve los patrones de comportamiento del grupo que se redujo al final en una ecuación donde en esa ecuación se cargaban determinadas variables, no todas las variables del currículum, sino determinadas variables del currículum, determinadas variables de la entrevista, y se calculaba un puntaje, se hacía un puntaje. Ese puntaje, bueno, entre las técnicas de los multivariados se llama componente principal. Es la técnica que vamos a ver la clase que viene. Y en este caso, bueno, con esa regla, con ese patrón, yo pude, aplicándole luego, con un simple Excel nada más, a los 60, le saqué el puntaje, pedí la clasificación de mayor a menor con el Excel y me dio el ranking de los mejores hacia abajo. Hay algo curioso que surgió ahí, que había 2 o 3 que venían con muy buenas recomendaciones en su currículum, y esos quedaron en el puesto 40, 45. ¿Qué significaba? Digamos que el currículum estaba inflado, básicamente. Había cosas, digamos, que, por ejemplo, decían experiencia. Me acuerdo que una de las cosas era años de experiencia vendiendo zapatos.
Y bueno, había unos que tenían un montón de años, habían puesto un montón de años vendiendo zapatos. Y sin embargo, esos no quedaron entre los mejores. ¿Por qué? Porque, bueno, había otras variables que gobernaban el grupo. Esas variables, obviamente, estaban implícitas, o sea, no estaban a la vista. Era la información no trivial de la que estamos hablando. ¿Lo entienden el ejemplo? Este otro es el caso más común. Cuando uno hace encuestas, y dentro de las encuestas, por lo general, hay varios aspectos que están relacionados. Y en la encuesta, ustedes ya han tenido la oportunidad de ver cómo es la encuesta. La encuesta tiene varios puntos. Tiene un punto donde se caracteriza, digamos, al entrevistado. Y después, distintos aspectos de los cuales uno le va haciendo las preguntas, en algunos tilda, en otros, algunas de las escalas que han visto con Guido. O sea, una Likert en alguno, otra será un Stapel, bueno, en fin. Cada una de las variables en la encuesta va a tener un valor. Sin embargo, el problema está en que cuando veo el conjunto de valores que tiene la encuesta, ahí es donde empieza el problema. ¿Cómo hago para relacionar este aspecto con este? Por ejemplo, ¿cómo hago para relacionar las expectativas laborales de los jóvenes con las características propias, intrínsecas de la personalidad de los jóvenes? Yo me puedo preguntar, ¿hay relación entre lo que esperan? ¿Hay relación entre lo que esperan, digamos, del trabajo que quieren conseguir en relación a cómo son? Y no lo sabemos, no lo sabemos. Sin embargo, estas técnicas multivariadas permiten descubrir esos patrones. ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora empieza la parte un poco más compleja. ¿Qué técnica es la que corresponde de acuerdo al problema? Y acá es donde, cuando uno no entiende el tema, se ve perdido. Y resulta que va y le pregunta lo primero que uno hace es echarle mano a un matemático, a un estadístico. Bueno, es lo peor que podría ocurrir. ¿Por qué? Porque al no estar en el tema de la investigación de mercado, le cuesta interpretar el problema. Entonces es más fácil que lo interpreten ustedes. Y luego vayan al matemático a decirle, necesito esto. El matemático o el informático se lo va a hacer perfectamente, sin ningún problema, y lo único que quedará para ustedes luego es interpretar los resultados, nada más. O sea, interpretar el informe. Entonces, todo parte de una sola pregunta que uno se hace. Todas estas técnicas generalmente tienen un modelo matemático subyacente. O sea, ¿qué significa subyacente? Que en el algoritmo del método hay un modelo matemático. Por lo general es lineal. Por lo general es lineal. Hay algunos métodos no lineales, pero la gran mayoría son lineales. Entonces la pregunta es, ¿tengo definido un modelo de dependencia? Fíjense, modelo de dependencia. ¿Esto sería un modelo de dependencia? Sí, claro, correcto. ¿Quién depende de quién ahí? La I estaría dependiendo de los factores. Bueno, entonces la pregunta acá es, ¿tengo definido un modelo de dependencia? O sea, tengo clara, en definitiva lo que está diciendo es, tengo clara cuál es la I o cuáles son las I y cuáles son las X. Si yo tengo claro cuáles son las Y y cuáles son las X, entonces estoy
en un grupo de técnicas que permiten la realización de los estudios confirmatorios. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una hipótesis muy firme de cómo se relacionan las variables. ¿Qué quiere decir? Que conozco la relación de dependencia. En ese caso, yo puse una I ahí, pero esta I no es que sea una sola I. Acá puede haber muchas I. Esto puede ser un vector, donde yo tengo varias variables I que pueden depender de varias X. En este caso, el objetivo de la técnica sería confirmar el modelo. Si yo ya sé cuál es la hipótesis, si yo tengo como hipótesis firme, esta I o estas I se relacionan con estas X o con esta X, en ese caso yo voy a confirmar el modelo. El caso contrario es cuando no hay un modelo definido, o sea, no tengo clara cómo es la relación de dependencia. Solamente tengo, ahí en ese caso tengo solamente las I. O sea, tengo las variables, pero no sé cómo juegan una con otra adentro. En principio serían todas I. Luego, a través del análisis, el análisis me va a permitir empezar a definir cuáles son las X. ¿Entienden? O sea, es decir, entrar a separar. Al principio eran todas I, y yo digo, bueno, de todas estas I, bueno, después de un de un rato de análisis, después de unos días de análisis, voy a llegar a determinar de que de estas I, bueno, estas dependen de estas otras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que descubrí cuál es el grupo de las X. Encontré relaciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengo eso, estoy en un estudio exploratorio, porque fíjense que es muy diferente confirmar que explorar. Confirmar yo ya tenía claro cuál era la relación. Solamente iba a confirmar el modelo. En este caso no lo tengo claro, entonces tengo que encontrar el modelo. O sea, lo que busco es una relación de interdependencia. Eso es lo que hice con el caso de los legajos. Con el caso de los legajos de los candidatos a vendedores, hice ese trabajo. O sea, busqué cuál es la interdependencia, pero no entre todas las variables, sino que primero hice una reducción de variables, de decir cuáles son las importantes, y luego, que tenía cuáles son las importantes, de qué manera se relacionaban entre sí. En la clase de hoy, en lo que resta de la clase, nos vamos a dedicar exclusivamente a esta rama. Esta otra rama la vamos a dejar para la clase, la clase del día lunes. Esta de acá. Ahora vamos a ver esta. O sea que vamos a ver modelos de dependencia. Bueno, acá hay 3 preguntas a contestar o sea, ¿por qué tengo que hacer preguntas yo? Porque estas preguntas me permiten diagnosticar el problema a mí. Yo sé que hay una dependencia, la tengo clarísima, por eso entré en esta rama. Pero ahora yo tengo que determinar qué tipo de dependencia hay. Y de acuerdo al tipo de dependencia será la técnica que voy a usar. Para eso, primero tengo que preguntar, ¿hay una I o varias I? Y ahí es el primer diagnóstico que hago. ¿Tengo una I? Ajá, tengo una sola I. No, mira, tengo 3 I. O sea, eso es importante. Segundo es, ¿cuántas relaciones tengo entre las I y las X? Recuerden que estamos en un modelo de dependencia, o sea que tengo que saber yo que, si bien lo que yo no voy a saber es cuál es la F, o sea, no tengo específicamente cómo es la función,
Justamente de eso se encarga el programa. El programa se va a encargar de darme como resultado exactamente cuál es la f, pero sí sé que esta es dependiente y estas son independientes. Y de esta puede haber en el problema una o puede haber varias. O sea, puede ser un solo modelo como era acá. En este caso, este era un univariado, ¿no? Un solo modelo, o bien puede ser un conjunto de relaciones. La otra es qué tipo de variables tenemos, numéricas o categóricas. Le hago una pregunta. ¿No le suena ya un poco conocido esto? ¿Cuándo han hecho esas preguntas? ¿Cuándo vieron qué cosa? Con Guido lo vieron. ¿Cómo se llamaba el análisis que vieron ese? Por ejemplo, ¿en qué caso, por ejemplo, elegían una ANOVA o en qué caso elegían una regresión? ¿De quién dependía eso? Dependía primero de la relación de dependencia que había. ¿Cuál era la Y y cuáles eran las X? Y segundo, dependía de la naturaleza. Por ejemplo, en el caso de la regresión, la Y y la X, esto sería bivariado, ¿ves? Ahí. Tengo una Y y tengo una X nada más. En el caso de la dispersión, cuando teníamos una Y numérica y una X numérica, teníamos una regresión lineal. Cuando era que teníamos una Y numérica y una X categórica, estábamos en este caso, ¿ves? Así. Y en función de A, y ese era un ANOVA. Una ANOVA o un... y el ANOVA dependía si eran más de dos grupos. Cuando eran dos grupos, ¿qué era lo que iba? El test de student, el test. Bien. Bueno, entonces, de acuerdo a las respuestas que tengamos acá, por lo general hay tres alternativas. Las alternativas son una Y con una única relación de este tipo, varias Y con una única relación, o bien varias relaciones de este tipo. Según sea cada una de ellas, cada una de estas da lugar a una técnica o a un grupo de técnicas en especial. Acá empezamos con la primera. Una Y con una única relación. Bien, acá es donde entra a jugar, fíjense, la naturaleza, si era numérica o era categórica. Si la Y es numérica y las X son numéricas, tendríamos lo que se llama una regresión múltiple, que no es otra cosa que una ampliación de la regresión lineal que ustedes habían visto. ¿Cómo sería la regresión lineal normal? Una Y con una sola X. ¿Dónde habría que cortar acá el modelo? Este modelo que está acá arriba, observen, B0 más B1 por X1 más B2 por X2. ¿Será lineal eso? ¿Es lineal ese modelo? Fíjense qué pasa si tengo una sola variable. ¿Cómo queda? Si yo tengo una sola variable, ¿cómo queda ese modelo? Y igual B0 más ¿qué sería eso?
una lineal, ¿sí? Una recta. Este modelo era el modelo que habían visto con Guido de la dispersión, donde tenían una Y, una X y la recta que pasaba por el baricentro de la nube era ese modelo. Y lo único que les daba el programa era qué valor tenía B0 y qué valor tenía B1. A lo mejor Guido lo hizo así. Es más común hacer esto, ¿ves? Ese es más común, digamos, incluso más común de los profes de matemáticas. AX más B. Bueno, pero en este caso es lo mismo, ¿ves? El A sería el B1, el B0 sería el B. Cuando hablamos de métodos multivariados, generalmente la notación es esa que está ahí arriba. Se pone la ordenada al origen, primero, y luego, cuando tengo dos variables, x1, x2, en vez de tener una línea como teníamos acá, ahora la situación es esta, miren. Tenemos una Y que depende de una x1 y una x2. Para que sea lineal, entonces yo lo que tengo es un plano. Me va a dar los distintos valores de Y, van a ir dándome un plano. Por eso en ese caso se dice que ese sería un modelo lineal, en este caso múltiple. Lo van a encontrar más normal escrito de esta forma. Esto es por simplicidad. Incluso en el libro, cuando lean el libro, todo esto está en el capítulo 4. Del libro mío, ¿no? O sea, en Malotra está en otro. Malotra dedica otro capítulo para esto. ¿Se entiende entonces lo de la regresión múltiple? El concepto es exactamente el mismo. ¿Qué es lo que tengo? Tengo la Y, tengo las X y el programa de regresión múltiple, ¿qué es lo que me va a calcular el programa de regresión múltiple? ¿Qué es lo que me va a dar a mí? Los coeficientes. Me va a dar los coeficientes. Serían estos valores, ¿ves? La ordenada al origen, B1, B2, B3. Esos valores son constantes, no son variables B1, B2. Entonces a mí me va a dar un modelo de este tipo, ¿ves? Pero nada más que ahora dependiendo de varios. Un ejemplo de eso. Ustedes habían visto gastos semanales en función de los ingresos. Ese era el ejemplo que habían visto ustedes, ¿no es cierto? O sea, el caso 51, que sería el de la cooperativa, tenían como variable independiente, ¿cuál era? Los ingresos. Bien. Y como variable dependiente, los gastos. Y se suponía que en función de mayor ingreso iba a ganar más, sin embargo después nos encontramos que no es tan así, que había varios comportamientos adentro y que había una influencia de otras cosas, como ser la tenencia de hijos chicos, la tenencia de hijos entre 6 y 18 años, y eso lo que hacía era la segmentación. Ahí se producía una segmentación del problema. Famoso segmento de mercado. No es lo mismo un padre con chicos que un soltero, por ejemplo. Por más que gane mucho, y va a gastar mucho más a lo mejor el que tiene chicos.
para este caso, cuando la y es categórica y las x son numéricas, hay dos análisis posibles: regresión logística y análisis discriminante. Las x son categóricas, pero también pueden ser variables dummy. ¿Qué serían las variables dummy? Unas variables artificiales que permiten incluir, convertir a variables categóricas como de este tipo, convertirlas en numéricas. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, yo tengo una variable categórica, supongamos que tiene dos categorías. Entonces yo voy a decir, ¿tiene la presencia o no la tiene? O sea, en la categoría, es de esta categoría, pero si no es de esta categoría, es de la otra. Entonces voy a tener un 1 y un 0. Y ahí las estoy convirtiendo a las variables numéricas, categóricas en numéricas. También puedo convertir variables que son categóricas, como ser, por ejemplo, nada, poco, bastante, mucho. Nada, poco, más o menos, bastante y mucho, la puedo convertir también a numérica, donde yo digo, mire, 0 va a ser nada, mucho va a ser 10, más o menos, ni más ni menos, 5. 2,5 va a ser, o entre 2 y 3 va a ser poco, y entre 8 y 9 va a ser bastante. O sea que siempre se pueden convertir las variables categóricas, se las puede convertir en numéricas. Y cuando son las dummy se refieren exclusivamente a categorías. Yo tengo una variable que tenga categoría A, B y C, me hacen falta dos dummy. ¿Por qué? Porque la tercera sale por descarte. Si no es A y si no es B, entonces C. Si yo tengo dos categorías, me hace falta una única variable dummy. Porque si no es A, entonces es B. Por ejemplo, ¿fuma o no fuma? Y si fuma, pues fuma. No fuma, no fuma. Entonces, si no fuma es porque tengo un único valor, un 1 o un 0. ¿Está? Y después está este otro análisis que se llama análisis conjunto, que permite de que las y sean categóricas, son numéricas, y las x sean categóricas. Ahora vamos a ver esta y esta. Esta es la que acabamos de ver de regresión múltiple, ahora vamos a ver esta. Bien. Acá lo primero que quizás acá convenga verlo esto desde el lado del ejemplo. Viendo este ejemplo, el cambio de preferencia con el tiempo. O sea, ¿qué es lo que quiere estudiar el investigador de mercado acá? ¿Qué es lo que pasa con la preferencia de un producto a medida que la persona crece? En este caso, la y sería una categórica. En este ejemplo que yo tengo acá, puse este ejemplo que sería un ejemplo bivariado, sería este. Puse este ejemplo, ¿viste?, para que sirva. Luego lo único que tenemos que hacer para entender cómo funciona como multivariado es agregarle otra x. Este ejemplo que está acá es con una sola x, que sería la edad. O sea, las preferencias según la edad. Si yo le quisiera agregar una segunda x, podría ser preferencias según la edad y el nivel de ingresos. Entonces ahí tendría 2x. Ya en ese caso estaríamos con un modelo así. Ahora, este modelo que está acá sería
hasta ahí. Como se trata de una variable categórica, es una única i, pero es categórica para este modelo. Este modelo dice la probabilidad de i versus la probabilidad de no i, o sea que sería 1 menos la probabilidad, sería el complemento. Sería lo que llamaríamos éxito o fracaso. Esta sería la probabilidad de éxito, esto sería la probabilidad de no éxito, o sea, la probabilidad de fracaso. Y el modelo es logarítmico en esto, y de este lado, ¿qué es lo que hay acá? ¿Qué es lo que ven acá? Modelo lineal, eso, modelo lineal. De ese lado, un modelo lineal. Bueno, si nosotros despejamos de acá, muy fácil, despejar la probabilidad, nos va a quedar esto. Probabilidad de i va a ser 1 sobre 1 más e elevado a todo el polinomio este que tenemos ahí. Ese modelo es el modelo que se llama logístico. Si yo grafico esta acá, en este caso estoy graficando con una sola x, que sería la edad, me van a salir estas curvas. Como se trata de una probabilidad, la PI, ¿cuánto será el máximo que podría tener? 1. Bien. Entonces, cuando hay varias probabilidades, la suma de las probabilidades debería dar 1. Veamos este ejemplo. Este ejemplo surgiría si en el negocio tengo, por cada cliente, voy anotando a medida que va, a medida que viene, como al pasar le pregunto qué edad tiene y si no me quiere decir se la calculo más o menos, o sea, la estimo. Entonces yo podría tener acá edad y acá tipo de jean que me compró. Para este ejemplo serían 3 tipos de jean. Desde luego que hay muchos más. O sea, hay una inmensa cantidad de tipos de jean. Yo he puesto 3, digamos, como representativos. En este caso el T, el JT sería tradicional. Serían estos que me gustan a mí de un solo color, que pueden venir azules, negros, rojos, pero son todos un solo color. Después vienen otros que son gastados, que vienen gastados acá adelante, viene otro color adelante y da la impresión de que fuera viejo. Según mi teoría es que los usan y después que se cansan de usarlo, los lavan y lo venden como nuevo. Bueno, mi esposa dice que no es así, que ya la tela viene así y que esa tela se gasta con unas arenas de no sé dónde para que el color cambie. Y luego hacen el jean con esos colores ya desteñidos. Ese sería el gastado. Y el otro, este que está acá, es el rasgado, que ese es peor que el gastado, porque ese es todo roto. O sea, de esos hay un montón de modelos. Hay unos que vienen con unos parches ya, otros vienen rotos. De acuerdo a donde esté roto, ¿viste? Claro, es peor, digamos, porque ese dura menos todavía, porque ya me lo venden roto de entrada. Sin embargo, están muy de moda. ¿Cuántos tienen acá de esos rotos? Levanten la mano los que tienen rotos. Acá hay 2, 3, 4. Claro, ¿ven?
Sí, les gusta ese look, digamos, linchera, si se puede llamar, ¿viste? O sea, en ese caso, para los catálogos, en los catálogos de los jeans aparece como rasgado. Y después están los otros que son calados, ¿viste? Esos que tienen caladura acá a los costados. Y hay una vasta cantidad. Bueno, supongamos que tenemos esos tres nada más. Tenemos tradicional, gastado y rasgado. Entonces, a medida que vienen los clientes, yo voy poniendo a lo mejor 15 años, me compro un rasgado. Viene uno de 40 y me compró un tradicional. Viene otro de 27 y me compró un gastado. Viene otro de 18 y me compró un rasgado. Viene otro de 23, me compró un rasgado. Y así, después viene, qué sé yo, viene uno de 80, viene una señora de 80 que me pide un rasgado, por ejemplo. ¿Por qué no? Sobre gusto no hay nada escrito. Y la posibilidad del cliente está, que de hecho que por eso es la probabilidad. Entonces, fíjense que, ¿cómo sería el modelo acá? Esta parte que está acá, en todo momento suman 1 las probabilidades. O sea, para cada una de las edades suma 1. ¿Cómo logro hacer esto? En principio, de esta tabla la tendría que armar clases yo y ir juntando. Mirá, este que tiene 15, este que tiene 18, en ese rango hay 1 y 2, serían 2 rasgados. Después tengo, por ejemplo, 27 gastado, 40, después tengo de 20 a 20, por ejemplo, de 20 a 25 tengo 1, que sería el rasgado. ¿Entienden cómo se puede ir haciendo eso? Entonces, con eso se puede obtener cuáles son las probabilidades de eso, y la suma, para cada uno de los rangos de las edades, la suma me va a tener que dar 1. O sea que en todo momento voy a tener esto. Si yo miro acá, ¿qué interpretación puedo hacer de eso? Ese sería el resultado del análisis. ¿Qué interpretación sacarían ustedes? Mírenlo al ejemplo y díganme qué es lo que les dice a ustedes eso. Bien, bien. La primera cosa que uno observa acá es que a medida que aumenta la edad, hay más probabilidades de que me compre un jean tradicional. Y las otras probabilidades van disminuyendo. ¿Y qué pasa a temprana edad? O sea, por ejemplo, acá estarían los jóvenes, acá estarían, qué sé yo, los de mediana edad, y acá estarían los veteranos. ¿Qué pasaría con los jóvenes ahí? ¿Les gusta el tradicional o no? Claro, según este resultado, los jóvenes prefieren más el rasgado o el gastado que el tradicional. Eso, si lo vamos a ver, tendría una explicación bastante simple, ¿no es cierto? O sea, cuando uno es joven, puede darse el lujo de usar un rasgado. Pero cuando uno ya es grande como yo, ya se le cae la estantería, digamos. Entonces, ya no tiene tanto para mostrar, más bien tiene que ocultar, digamos. Y entonces, este comportamiento es perfectamente lógico. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió?
Análisis discriminante. El análisis discriminante, en el análisis discriminante también la I es una... Acá se dan cuenta, ¿no es cierto?, de que la I era categórica, porque la I sería el tipo de Gini en función de una numérica que sería la edad. O sea, una categórica en función de... Bueno, en este caso, también la I es... También la I es una categórica. Y las X son numéricas. Acá hay un ejemplo. Supongamos que tenemos dos productos, G1 y G2. Son dos productos que quiero discriminar en función de dos categorías, acá tengo una X1 y una X2, donde acá van a ser edad e ingreso. Edad e ingreso. Y yo digo, bueno, de acuerdo a la edad y de acuerdo al ingreso, de esos dos productos va a haber preferencias. No sé si ustedes han observado, por ejemplo, que las tapas de los celulares que venden, hay una buena variedad de tapas. Entonces hay unos que son floreados, otros que son con caritas, otros con muñequitos, y otros que son muy serios, como el que tengo yo, ¿ves? Simplemente tiene un color negro, ¿viste? Y nada más. Bueno, yo, por ejemplo, personalmente, a mi edad no me veo yo con un celular, digamos, con la tapa floreada. Menos floreado. Menos con colores. No, a mí me gusta color negro. O sea, claro, pero claro, es mi edad. Un chico de 12 años, seguro que va a elegir el que tiene colores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las preferencias son distintas. Y yo voy a tener dos grupos ya bien definidos, o sea que va a ser el producto G1 y G2. Y voy a tener dos variables que van a determinar en qué grupo caen. Ahí están marcados con 1 y con 2. Con 2 serían los que me compraron el producto 2. Con un 1 son los que me compraron el producto G1. Si ustedes observan, acá he marcado con dos círculos, y donde estos que están de esta parte, mayoritariamente son 1. Estos que están de este lado son mayoritariamente 2. Si yo proyecto y hago las distribuciones, si dibujo las dos distribuciones, va a ocurrir esto que está acá. Va a pasar esto que está acá. Estos serían los del grupo 1. Nítidamente, acá se va a hacer grupo 1, esto va a ser grupo 2. Sin embargo, acá en el medio hay una franja donde están mezclados. ¿Qué quiere decir? Que estos son los casos en que no podría yo discriminar. Eso va a tener que ver con la bondad del modelo. O sea, si yo tuviera esta situación, en vez de tener esta situación acá, yo tuviera esta situación, así, acá no hay ningún problema, ¿ves? Porque yo digo, bueno, a partir de acá, a partir de aquí, esto están en el grupo 1, esto está en el grupo 2. Entonces, toda vez que me venga con un cierto valor de X1 por debajo de este valor,
va a comprar el grupo 1, va a comprar el producto del grupo 1. Toda vez que venga con valor por arriba de ese valor crítico que va a haber acá, me va a comprar el producto 2. Sin embargo, en la realidad nunca es así. En la realidad siempre podrá haber una preferencia, pero no nos olvidemos de que el hombre tiene libre albedrío y elige lo que quiere. Entonces lo que le gusta. Entonces puede darse la situación, en la realidad es más probable que sea esta a esta. Entonces va a haber una zona gris ahí donde van a estar mezclados. Y en esa mezcla va a tener que ver la bondad del modelo. O sea, si yo evalúo qué cantidad me discrimina bien, o sea, ¿qué quiere decir? ¿De qué manera puedo trazar la recta para dividir? Bueno, la zona esta gris que está acá me va a tener que ver con la bondad del modelo, o sea, va a tener que ver con el error del modelo. ¿Qué es lo que va a dar el análisis? El análisis discriminante, a diferencia del otro que veíamos en el anterior que veíamos, que también era una variable categórica en función de numéricas, el otro determinaba probabilidades. En cambio, en este caso, lo que me hace es, me da una regla de clasificación. O sea, me da una ecuación lineal, una recta, donde yo ponga los valores de x1 y los valores de x2, y de última me diga en qué grupo está. ¿Se entiende? ¿Entienden la diferencia? En el otro me daba la probabilidad del comportamiento. En este me da una regla, me da una directamente, en este caso va a ser una función donde va a ser el grupo, va a ser igual a x1 más bx2 más c, que va a ser el b0 sería, la constante. Cuando el programa me va a calcular el A, el B y el C. Y entrando acá con el valor de x1, con el valor de x2, me va a decir a qué grupo corresponde. O sea que me va a permitir predecir qué producto me puede comprar según las variables que estoy en estudio. Entonces, esto es interesante, porque yo puedo hacer una simulación donde diga, mire, yo quiero orientar mi negocio hacia esta zona, por ejemplo, de los jóvenes, porque los jóvenes tienen esta preferencia y este producto es más caro. Entonces yo digo, fenómeno, yo me voy a orientar mi negocio a ese. Otro podrá decir, mirá, el segmento de los veteranos está libre, yo voy a orientar mi negocio a los veteranos. Y si no, fíjense qué pasa con la ropa. ¿Cómo es el talle? Porque especialmente las chicas tienen problemas. Todas consiguen ropa cuando van a los negocios. ¿Cuál es el problema de fondo que tienen? El talle, claro. Sí, hay un montonazo de negocios, la mayoría tienen unos talles que son chiquitos así, que por ahí para ponerse necesitan un force, ¿viste? Claro, o bien se tienen que poner una faja para poder ponerse esa ropa. Entonces apareció ahora otro segmento que curiosamente dice, en algunos casos discriminan diciendo talles para gorditas. En otros, un poco más políticos, dicen talles especiales. Entonces, cuando uno dice talles especiales, significa que vaya a comprar un zapato el 46, por ejemplo. O que va a ir a conseguirse un pantalón para cuando uno es voluminoso. ¿Entienden? ¿Está? Para eso sirve esto.
El caso del B sería varias Y con una única relación. En este caso, dependerá si es numérica o si es categórica, las Y o las X. Si las Y son numéricas y las X son categóricas, tengo un MANOVA. ¿Le suena eso? ¿A qué le suena? A ANOVA. ¿Qué es lo que hacía el ANOVA? ¿Cruzaba qué? ¿Cómo era? ¿Había cuántas Y en el ANOVA? Una. Había una Y en el ANOVA y podía haber varias X que eran categóricas. ¿Sí? Bueno, en este caso, fíjense la diferencia. La diferencia es que acá hay varias Y que dependen de las mismas X. O sea, en definitiva, hay varias Y que dependen de los mismos factores. En los otros casos tenían una Y, ustedes tenían una Y en función, por ejemplo, ya lo borré, el que estaba acá hace un rato, el de acá hace un rato era una Y en función de dos factores. Sería, digamos, una X1 y una X2, serían los factores, y acá tenía una Y1, que sería una sola Y. En ese caso tenía yo una ANOVA con dos factores, y dijimos que ese era univariado. ¿Por qué este es multivariado? Porque yo acá tengo, en este modelo tengo varias Y. Y no vale hacer varios ANOVA, porque yo me vería tentado de hacer una ANOVA por cada una de las Y. No, hay que evaluarlo en conjunto. ¿Por qué? Porque las Y están relacionadas entre sí. Entonces, en ese caso, lo que va es un MANOVA, que sería un multi-ANOVA. Un multi-ANOVA. Cuando las dos son numéricas, o sea, cuando hay un conjunto de Y que están relacionadas con un conjunto de X y hay una única relación, como la que tengo acá, tengo un modelo de correlación canónica. No hay muchos casos, pero hay. O sea, la correlación canónica resuelve esta situación. Cuando yo tengo varias Y de este lado y varias X de este lado y tengo una única ecuación, o sea, tengo un modelo de este tipo. La tercera es lo que sería cuando yo tengo varias Y. O sea, tengo varias ecuaciones tengo. Acá parece complejo, pero ahora cuando lo entremos a analizar, nos vamos a dar cuenta que no es tan complejo. Yo tengo varias relaciones de este tipo. Entonces el modelo sería de este tipo, ¿ves? Por ejemplo, I1 es una Y, ¿ves? Y acá tengo X1, X11, X12, X13, así. I2 tengo X21, X22, así. Y lo mismo hasta llegar a N. Veamos un ejemplo y ahí se le va a aclarar. Supongamos que seguimos pensando siempre en el caso 51. O sea, yo elegí todos estos ejemplos, los elegí a partir de algo que ustedes ya conocen, que es el caso 51, y de esa forma, ¿viste? De esa forma es más fácil entender de qué se trata. Por ejemplo, supongamos que yo diga, los ingresos influyen en la cantidad de cosas que compra. O sea, influyen en el volumen de compras.
Pero por el otro lado, también el volumen de compras depende de la edad. Por el otro lado, sé que los ingresos también influyen en la calidad del producto. Entonces, en este modelo que se ve acá, les digo que en la realidad son modelos mucho más complejos que esto. Esto está reducido para que se entienda cómo es el problema y qué tipo de problema ataca esta técnica. Si yo tengo que reducir este modelo sencillo a miren cómo queda. Acá me quedaría. ¿Cuáles son las I acá? A ver si lo entienden. ¿Cuáles serían las I? Vamos. ¿Cuáles son las I? O sea, ¿cuáles son las dependientes? Volumen de compra y cantidad de producto, exactamente. Estas son las I. Fíjense que acá están enmarañadas, porque acá están en el medio y bueno, y eso pasa en la realidad. En la realidad, cuando uno tiene problemas más complejos, resulta que las I están mezcladas con las X y se hace un enjambre de estas cosas, pero estoy obligado, para poder plantear el sistema de ecuaciones, primero tengo que hacer esto. Analizar esto, y esto se llama análisis de senderos. Esto sería lo que se denomina análisis de senderos. También se llama paths, ¿viste? Que significa, digamos, viene de camino, ¿no? Y luego cuando esos senderos se traducen en un sistema de ecuaciones lineales como este, fíjense que esta traducción está hecha acá. Nosotros dijimos que el volumen de compra depende, en los senderos, depende del ingreso y depende de la edad. Por lo tanto, entonces, la primera ecuación que voy a tener acá va a ser volumen de compra, que va a ser igual a X1, X1 sería ingreso, más B, X2, que sería edad. La otra parte del sistema, que sería esta que está acá, me diría que I2 depende de X1, pero ¿qué es lo que está cambiando? El factor, cambia el número que acompaña a la variable. Entonces, el de acá es diferente del A y del B. Y acá tengo un sistema de dos ecuaciones lineales. En este caso, ya pasa a llamarse modelo estructural de ecuaciones. ¿Qué es lo que estudia el análisis de senderos? Estudia las causas y los efectos. Acá obviamente estamos planteando un sistema de causa-efecto, en donde estamos diciendo que las causas, ¿cuáles son? Eso, ingreso y edad. Y los efectos serían volumen de compra y calidad de producto. Bueno, en este caso, el modelo estructural lo que hace es evalúa las relaciones entre las variables. Fíjense que esto es de una resolución muy fácil. ¿Por qué? Porque una vez que encuentro cuánto vale el valor de C, ya puedo perfectamente saber cuánto vale el X1. El X1 lo pongo acá y como tengo el valor de Y1, ya saco el valor de X2. Esto es muy simple. Resolver esto no tiene lo puedo hacer a mano si quiero, esa resolución. Pero cuando en los problemas reales es complicadísimo. Bueno,
esto es lo que vamos a ver la clase que viene. Solamente una reflexión. Todas estas técnicas no es que las hayan inventado ahora. No, estas técnicas vienen ya inventadas de mucho tiempo atrás. Mucho antes de que... Hay técnicas, miren, hay técnicas que han estado desarrolladas allá por los años 30, 40, mucho antes que aparezcan las computadoras. Sin embargo, nunca se pudieron utilizar por la falta de un instrumento que haga los cálculos, porque los cálculos son complejos y si bien el método es relativamente simple, no había máquina y no había forma de llevarlo a la práctica. Con la aparición de las computadoras empiezan a retomarse y a desempolvarse de vuelta todos los métodos que ya estaban hechos, empiezan a decir, che, bueno, ahora que tenemos con qué procesar, veamos si podemos hacer algo con eso. ¿Quiénes son los que se avivaron en esto? Y los que hacen investigación en mercado. Se avivaron y dijeron, sí, pongámosle las fichas a estos métodos y empecemos a utilizar estas cosas que estuvieron dormidas durante toda una vida y que ahora, con la aparición de las computadoras, pueden ser realidad. Y apareció así el data mining. ¿Hay alguna pregunta? Bien, hasta acá llegamos. La clase que viene vemos búsqueda de modelos.